se adelantan los demás. Ni se escucha ni los veo. Como examen no tomo, toquetear no toqueteo, pueden venir tranquilos. Pero así yo no tengo que gritar tanto y nos escuchamos bien. Pueden venir acá adelante también. Les prometo no tocar, se lo juro. Tantito de testigo y todo está grabado, así que cuando se apaguen las cámaras, vemos. Pero ahora, juro, me comprometo a comportar. Después salimos los programas de cimento. Claro, no, que no sea cosa, que después me suban a la página, ¿viste? Me escrachan. Nos vamos a ver. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar acá un sábado a la tarde, cosa que no es fácil. Y todos sabemos de qué se trata salir de nuestras casas un sábado a la tarde y explicar una vez más que hay que ir a Bomberos, ¿no? La idea de esta jornada, de este encuentro, es hablar un poco de los primeros auxilios emocionales. Mi experiencia ya de muchos años de trabajar en el área de emergencias y de desastres, y específicamente durante muchos años con bomberos. Durante 7 años yo dirigí el Departamento Nacional de Bomberos Voluntarios en el área de emergencias. En su momento pude diseñar y armar lo que hoy es el Departamento de Psicología de la Emergencia. Ya no estoy más en el Consejo Nacional, pero durante esos años eso me dio la gran oportunidad de conocer cuarteles de todo el país y de convivir con bomberos cotidianamente. Por eso, dentro de mis especialidades, bomberos, más allá de ser una especialidad, es una pasión. Así que ya se van a dar cuenta en la charla. Pero la idea, después de muchos años de empezar trabajando en esto, en qué hacemos con las víctimas, cómo cuidamos a las víctimas, cómo nos manejamos en una situación de emergencias, me llevó a descubrir que en realidad gran parte de las víctimas éramos nosotros. Y que qué estaba pasando con nosotros, con todos los trabajadores de emergencias, ¿no? Los que llamamos trabajadores de primera respuesta, profesionales de primera respuesta, que estamos ahí inmediatamente cuando sucede algo, que estamos con la gente que sufre, con la gente que necesita. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa con el tiempo con nosotros? ¿Qué pasa con esas imágenes que no nos podemos sacar de la cabeza? ¿Qué pasa con esos ruidos que siguen sonando? ¿Qué pasa con las voces que seguimos escuchando? ¿Qué pasa con los olores que no podemos oler más? Con un montón de cosas que vamos acarreando en nuestra vida y que se van transformando en mochilas a veces muy pesadas de llevar adelante. Entonces la idea de estas jornadas y de estas charlas, que agradezco muchísimo a Tito Pompey, a la Hermandad de Bomberos, que me acompañen, que me permitan estar acá con ustedes y que estén apoyando este tipo de actividades, porque creo que es hora de empezar a preguntarnos qué nos pasa a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida nosotros en el trabajo de emergencias? ¿Hasta dónde estamos cuidando a los demás y hasta dónde nos estamos descuidando nosotros? Hablamos todo el tiempo del cuidado, hablamos todo el tiempo de cómo contener a una persona, de qué hacer, qué decirle, cómo tocarla, de un montón de cosas, pero resulta que con nosotros todo esto no lo ponemos en práctica y nos vamos encontrando con un montón de situaciones que todos conocemos, que a veces pasan por el cuerpo, nos enfermamos, nos sentimos mal, empezamos a estar siempre resfriados, siempre engripados, con alergias, con problemas de corazón, con dolores de cabeza, con contracturas, con un montón de cosas que le echamos la culpa a todo lo demás menos a lo que deberíamos. Empieza a cambiar nuestro humor, pasa el tiempo y ya no somos los mismos, nos enojamos fácilmente, no dormimos bien, todo nos cae mal. Nos ponemos irónicos, nos ponemos agresivos, intolerantes, nos alejamos emocionalmente de las personas que queremos, nos empezamos a enfriar. Va sucediendo un montón de cosas que terminan muchas veces en cosas bastante más pesadas. Empiezan a haber separaciones, divorcios, adicciones, violencia, un montón de cosas cotidianas que todos las vivimos de un lado o del otro, que van haciendo que nos preguntemos qué estamos haciendo, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde me entrego, hasta dónde la pasión, hasta dónde la profesión y hasta dónde mi vida. Bueno, la idea del recorrido que vamos a hacer ahora es empezar a hacernos este tipo de preguntas y a pensarnos, ¿no? A pensarnos nosotros en la escena, a pensarnos nosotros en la situación. Se habrán dado cuenta que hablar, hablo. Así que yo les pido que ustedes interrumpan, que ante cualquier duda que tengan, ante cualquier pregunta,
Si yo digo algo que a ustedes les recuerda alguna situación vivida, cuéntenla, tráiganla, porque eso es lo mejor para poder darnos cuenta de qué estamos hablando. Yo igual voy a intentar darles ejemplos en cada cosa, pero ustedes participen, pregunten lo que se les ocurra. No hay preguntas tontas. Las preguntas más tontas son las que todo el mundo se hace. Esto es así. Cada vez que nosotros nos callamos una pregunta, decimos, ay, ¿cómo me pregunta esta boludez? Es la misma que está pensando todo el mundo y todo el mundo se la calla. Así que acá no hay preguntas tontas, con toda tranquilidad ustedes pregunten. Esto lo vamos a pasar rápido, pero es como para empezar a pensar dónde nos ubicamos nosotros. Históricamente, siempre en todo lo que es gestión de crisis, hablábamos del antes, el durante y el después. Hoy ya no hablamos más de esto fijo, estático, como fases estáticas, antes, durante, después, sino que comenzamos a hablar de lo que se llaman ciclos del desastre. Ya no tienen este orden y ahí terminan, sino que empezamos a darnos cuenta que lo que sucede es esto, que ya esas fases no están ordenadas de esta manera, sino que son un círculo permanente, que en realidad un desastre, una crisis, una emergencia mal gestionados son el inicio del próximo desastre. Y que muchas veces este próximo desastre es este, que es silencioso, que es el desastre que ya no se sabe, del que ya no hablan las revistas, los diarios, los noticieros, que ya no aparece en Facebook ni en Twitter. Ese desastre silencioso es el que nos arrastra a nosotros. Cuando nosotros no tenemos bien claro cómo se gestiona el antes, el durante y el después, quedamos atrapados en este desastre, donde ya no hay mitigación, donde no hay preparación, donde no sabemos en qué consiste esto del antes, el durante y el después. Porque yo todavía sigo escuchando muchas veces cuando hablamos de gestionar un incidente, de gestionar una emergencia, de gestionar una crisis, que el antes pareciera que no existe, que es como nada, es como 2 o 3 pavadas, es como tener un protocolo de emergencias, es como tener unidades. En realidad, cuando uno les pregunta, no saben qué es el, pero todo el mundo está focalizado en el durante. Todo el mundo quiere ver qué se hace en el momento, todo el mundo quiere estar en el momento, todo el mundo quiere actuar en el momento. Y el después pareciera que es nada más que una limpieza, que es terminar todo, barrer, lavar las unidades, y listo, se terminó. Todo nuestra atención y nuestro entrenamiento pareciera que está puesto en el durante. Ustedes fíjense que, confundidos que estamos, que el durante casi no tiene contenido. Y acá es donde vamos a empezar a pensar en nosotros. El antes, que es esto que estamos haciendo ahora, es el antes. Primero hablamos de entrenamiento. Entrenamiento real, entrenamiento de saber cómo hacerlo, entrenamiento de simulacros. Un gran problema que existe no solo en bomberos, sino en todas las fuerzas de seguridad, las fuerzas de intervención, los equipos de primera respuesta, en todos, es la falta de protocolos. No hay protocolos de intervención claros y específicos para el trabajo de cada uno. Y si los hay, están pegados en una puerta preciosos, con dibujitos, con colorcitos, con flechitas, pero nunca se pusieron en práctica. No se han hecho simulacros, no se han entrenado. Entonces, cuando llega el momento, no lo sabemos usar. O tenemos grandes protocolos que son muy difíciles de implementar. Y no tenemos pequeños protocolos. No sabemos cómo comunicar el fallecimiento de un familiar a otro, no sabemos cómo contener a una persona desbordada, no sabemos qué hacer con alguien que nos putea de arriba abajo, no sabemos qué decirle, no sabemos por qué sucede esto, no tenemos un protocolo para trabajar esto, entonces hacemos lo que nos salga, no sabemos cómo hacer una descarga emocional nosotros. Nos faltan una gran cantidad de protocolos cotidianos y diarios que necesitamos saberlos. Y hay que entrenarse en eso. Hay que saber qué pasa con eso. La preparación física y psicológica, otro gran tema. El entrenamiento físico concreto, real, para el cual tenemos que estar dispuestos. Y no significa que tenemos que ser todos atletas, sino que tenemos que saber qué entrenamiento físico tenemos y tenerlo con cierta periodicidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un equipo va a trabajar, cuando una dotación sale
y la situación es complicada, no sé, hay que subir una montaña, hay que caminar mucho, hay que pasar por un descampado muy grande, hay que ir por el agua un montón de tiempo y eso cansa mucho. ¿Qué pasa cuando alguien del equipo cae? Cae por cansancio, cae porque se accidenta, por la razón que fuera. El equipo se desarma. Todos contienen al compañero. Entonces empiezo a tener, primero, a perder los minutos de oro de la intervención. Y segundo, a generar nuevas víctimas. Porque la víctima que está esperando va a esperar el doble de tiempo. Porque el primer lugar lo está ocupando nuestro compañero. Entonces el equipo sale a sacar a su compañero o continúa a la mitad de la dotación, la otra tiene que salir a asistir al compañero. Se generan un montón de situaciones muy difíciles de trabajar. Y muchas veces porque no sabemos en qué estado físico estamos. Muchas veces ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos los chequeos correspondientes para saber si tenemos un problema respiratorio, un problema cardíaco, un problema de cierta contractura, un problema de medición de fuerzas, no sabemos qué capacidad aérea tenemos y no estamos entrenados. Algo que durante muchos años trabajé y que ahora lo estoy volviendo a tratar de instalar en bomberos especialmente, es el tema de los equipos autónomos. ¿Cuántos de ustedes saben realmente si tiene claustrofobia? Y no digo la claustrofobia que todos nos damos cuenta que es cuando se cierra la puerta del ascensor, ¿no? Y nos ocurre esa cosa, esa ya sabemos todos cuál es. Ahora, yo estoy cansada de escuchar a bomberos decirme que los tubos de oxígeno vienen fallados. El tubo de oxígeno no viene fallado. El problema es que uno se empieza a agitar y empieza a respirar más rápido y en el camino, mientras se van colocando el equipo respiratorio, se lo chupan el aire. Porque están agitados, porque están nerviosos, porque no manejan la adrenalina que produce la salida, que produce esta cuestión que nos agita. Desde a partir de que suena la sirena y me subo, se empieza a generar una cuestión física que hace que el aire se consuma mucho más rápido. Y si hay nivel de claustrofobia bajo, que se percibe con índices muy específicos, más todavía. ¿Y qué pasa? Nadie lo dice. Si no se habla de esto, si no se habilita a hablar de esto, somos todos tan machos, incluidas las mujeres, que no decimos que nos produce ansiedad cuando nos esto. Entonces llegamos al lugar y el equipo hay que sacárselo porque ya no sirve más, porque nos tomamos todo el aire. Y entonces entran sin equipo, o el equipo tiene un rendimiento menor, o en la ansiedad de preservar el aire para que me rinda, me la termino tomando más rápido, porque me pongo nervioso. Y en realidad, primero hay que detectar si hay niveles de claustrofobia bajos, y esto se saca con ejercicios muy sencillos, en talleres muy sencillos, hasta el nivel 2 no hay ningún problema. El nivel 3 y el 4 son los que uno ya reconoce, que ¿no? Uno transpira y se pone mal y que sabe que es claustrofobia. Cuando uno dice yo tengo claustrofobia, cuando decimos tengo claustrofobia son niveles altos. Muchas veces ni nos damos cuenta que lo tenemos. Pero también hay que aprender a controlar la respiración para bajarla más de lo normal, sabiendo que a partir de que suena una alarma, vamos a ver en un ratito cuántas cosas nos pasan, desde la disociación, desde esto de por qué no percibimos nada, vamos a ver por qué. También pasa que respiramos más agitados y deberíamos aprender a saber y manejar nuestra respiración para que todo esto nos rinda más, para que no haya tensión muscular que ya nos deje cansados a partir de que llegamos, que no lleguemos duros, que no lleguemos tensionados. Todo esto es un ejercicio que hay que aprenderlo y eso optimiza nuestro trabajo, pero también nos cuida la vida. Porque cuando yo me tengo que sacar un equipo porque no tiene más aire, porque me la tomé en el camino, lo que estoy poniendo en juego es mi vida, teniendo un equipo, y todos sabemos lo que cuesta un equipo. Entonces, tener el equipo y no saberlo usar es un disparate, cuando es tan simple. ¿Cuántos de ustedes, y ustedes porque están acá, del sistema de bomberos, de los tantos miles de bomberos que hay en el país, saben específicamente si tienen vértigo? Y si tienen, lo dicen. Y yo siempre lo digo esto, yo he visto bomberos agarrados como gatos de las escaleras arriba. Y los he visto yo, no me lo contó nadie. Y bajan pánicos, tienen vértigo. Y esto no los hace ni mejores ni peores profesionales. En el momento están exponiendo su vida mal. Esto se trabaja también, pero hay que hablar de esto. Y hay que empezar a entrenarse de esto, hay que tener la preparación física. La preparación física no es salir a correr, no es ir al gimnasio nada más. Obviamente que sí, la resistencia es sumamente importante, pero todo esto también es preparación física. Es
poder manejar todo esto, poder percibir hasta dónde es mi límite y hasta dónde no, qué límite tengo yo, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y no lo haré y ocupo otro lugar, porque es el otro también gran problema, que todos creemos que el único lugar posible es el centro de la escena, y que todo lo demás no vale. Y si todo lo demás no se gestiona bien, el centro de la escena sale mal. Vale tanto el que está haciendo rescate vehicular y sacando a una persona atrapada como el que está haciendo corte de ruta. Y está evitando que se terminen de chocar todos los que pasan por ahí, que los curiosos no avancen, que un montón de gente no se mete y contamine la escena. Es absolutamente igual. Y a veces uno podrá hacer un rescate y otro tendrá que hacer corte de ruta por la razón que fuera o porque es así. Pero esto también tenemos que charlarlo. Porque si no pareciera que un trabajo es más importante que el otro, o que una función es más importante que la otra. Y no es eso. Pero si todo eso no lo vamos hablando, no sabemos. La preparación psicológica tiene que ver con cómo me cuido, cómo hago una descarga emocional. Si yo la descarga emocional no la aprendo a hacer antes, cuando estoy así, con la cabeza que me estalla, es muy difícil hacerla. Si yo no aprendo antes cómo contener a una persona que está desbordada, esa persona desbordada me va a atacar, se va a poner furiosa, me va a insultar, y la carga emocional que me llevo es difícil de sacarla de encima. Es complicada. Si yo no sé cómo manejar mi estrés, si yo no sé reconocer mi estrés, cuando ya estoy al límite y tengo que parar, si yo no sé manejar ciertas cuestiones que tienen que ver con el vocabulario, que me va a ayudar a cuidar a los demás, a cuidarme yo, en el antes, en el durante me va a salir cualquier cosa. Si yo no sé qué decirle a una persona que acaba de perder un familiar y tengo que estar ahí conteniéndola y le palmeo la espalda y digo, bueno, va a estar todo bien, y después me quiere agarrar el cogote y matarme, no está nada bien, pero resulta que yo no sé qué decirle. Entonces termino diciéndole, bueno, va a estar todo bien, lo abrazo todavía encima, el pobre tipo se pone a llorar el doble, pero no sé qué hacer. Y entonces termino mal yo, me termino pasando mal. Todo eso es previo, no lo puedo descubrir en el momento. La creación de redes, si no aprendemos a trabajar en red, si no aprendemos a intercambiar, no solamente hacia dentro de la institución, conocernos dentro de las instituciones, conocernos cuarteles con cuarteles, los más cercanos, los que vamos a trabajar juntos llegado el momento que suceda algo grande. Pero aparte también, crear red con las demás instituciones que trabajan en la emergencia. Porque eso es un tema que uno lo ve cotidianamente en la emergencia. Uno por un lado, otro por el otro, bombero por acá, policía por allá, SAME por esto, la ambulancia por allá, todos separados, cada uno con su librito, cada uno con su modalidad, cada uno con su idioma, y si las cosas salen bien, se matan por la foto, y si las cosas salen bien, salen todos bajando, salen mal, salen todos bajando, no queda nada. Pero en el momento nos chocamos, en el momento no trabajamos como una red, ni nos conocemos, ni sabemos cuál es el plan que tiene Defensa Civil. Bomberos no se comunica con Defensa Civil, Defensa Civil no se comunica con bomberos, policía no se comunica con Defensa Civil, gendarmería, todo. Pero llegado un momento tenemos que actuar. Si no aprendemos a crear redes previamente, si no aprendemos a conocernos, a sentarnos y decir, bueno, llegado el caso que suceda tal cosa, ¿qué hacemos entre todos? ¿A dónde evacuaríamos? ¿De qué manera? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tiene el otro? No hay forma. No hay manera de trabajar. Hoy justo yo le contaba recién a Tito, esta mañana estuvimos en una jornada con un amigo también en Pilar, y a la salida nos quedamos conversando con la gente de Módena y ellos me contaban que en el incidente de 11 pudieron trabajar rápidamente con los helicópteros. Ellos trabajan para el SAME, el servicio del SAME, porque el grupo de bomberos que estaba asistiendo en ese momento justo 10 días antes había sido entrenado en cómo cargar las víctimas en el helicóptero, que es de una forma muy específica, de una manera muy especial, y se veía en el video que era así de angostito y había que invocar, que yo te había pensado, ¿cómo invocan? Bueno, me decía, no dijo de casualidad, dijo otra palabra, 10 días antes se había entrenado, que si no hubiera sido todo un tema así hasta que aprendieran, recién con el quinto o el sexto iban a aprender dónde meter la camilla. Y bueno, esto es parte de los simulacros, esto es parte de los ejercicios, esto es parte de las redes. ¿No? Dice, pero 2 helicópteros, bueno, en un desastre esos 2 helicópteros transportaron más de 10 víctimas. Sí, 10, pues eran 10. Y a una velocidad que el helicóptero bajaba y subía, bajaba y había que meterle y subía y bajaba. Bueno, con una distancia que nos contaban que tardaban 3 minutos en llevar a una víctima y volver.
Entonces era una velocidad realmente importante. No solamente este tipo de redes, sino también las redes de estructura, y en eso nos referimos también a estructura de apoyo, que tienen que ver con el entorno donde cada cuartel está, que son, por ejemplo, cada lugar tiene, no sé Zárate qué tendrá, pero tienen Boy Scouts, tienen centros de jubilados, tienen grupos de voluntarios para trabajar, tenemos acá los chicos de la Cruz Roja. ¿Qué pasa? Y todos los que trabajamos en formas voluntarias sabemos qué pasa con el tema de los voluntarios. Que cuando sucede un incidente se acerca mucha gente. No hay nada mejor que un voluntario formado y no hay nada peor que un voluntario no formado, porque es el primero que se va a accidentar. Y lo tenemos que cuidar como si fuera una víctima, antes de que se accidente, porque es el que va a meter la pata donde no debe, es el que va a tocar donde no debe, es el que va a agarrar a un familiar que no debe. Nos trastorna, terminamos los gritos desbordados cuidando a los voluntarios. Entonces, no podemos en el durante luchar contra los voluntarios, cuando en realidad los necesitamos. Entonces deberíamos sentarnos a charlar y armar redes con voluntarios para trabajar en forma consensuada. Entonces, ¿qué necesita cada institución del otro voluntario? Específicamente los talleres de trabajo con voluntarios de la sociedad es trabajar lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que no tiene que hacer un voluntario? No comer esto, no tomar aquello, descubrir rápidamente quién está a cargo en una intervención, no llevarse a ninguna persona de la escena, no contaminar la escena de esta manera, no arriesgarse químicamente, no arriesgarse eléctricamente. Cosas de las cuales debe preservarse en relación a una institución que no es la suya, que no conoce. Con esto estamos sumando un montón de manos que, llegado el momento, sabemos que las tenemos. Mi experiencia, especialmente en las provincias, en el interior del país, por ejemplo, con los centros de jubilados, fue maravilloso, porque muchos accidentes involucran chicos, y muchas veces los accidentes con chicos no sabemos cómo hacer para contenerlos, hasta tanto son derivados, hasta tanto llega un familiar, a veces tenemos que ocuparnos de muchas otras víctimas y somos pocos. Los centros de jubilados son abuelos en potencia. Entonces, tener charlas y detectar cuáles dentro del centro de jubilados están en condiciones físicas, están en condiciones emocionales, de darnos una mano, por ahí no en la escena, por supuesto, pero en el hospital cuando los chicos van a ser trasladados, o en el lugar de evacuación, cuando van a ser evacuados rápidamente, hasta tanto se encuentren con sus familiares, en la parte de entrega a los familiares, de registro de datos de los chicos o de los adolescentes. Son manos sumamente útiles y nosotros no tenemos a veces el tiempo para hacer esto. Todo eso hay que hacerlo antes. Todo eso tenemos que contarlo antes, porque en el momento no podemos empezar a llamar, che, ¿quién nos puede venir a dar una mano? Tenemos 20 pibes atrapados y no sabemos quién puede estar con ellos. No es algo que se resuelva en el momento. Entonces terminamos haciendo como podemos. La logística, los protocolos, los planos, los mapas, empezar a informatizarlo, empezar a que los conozcamos todos, las vías de acceso más rápidas, cómo se llega, cómo se hace. El entrenamiento adecuado de choferes. Yo recuerdo hace 3 años, cuando fue el primer rally en Catamarca. Yo trabajo para el Hospital San Juan Bautista de Catamarca y una vez por año entrenamos allá varias cosas. En ese momento era el rally, entonces nos habían dicho que se iba a hacer un simulacro, era la primera vez que llegaba el rally acá a Argentina y estaban muy preocupados porque el hospital no tenía capacidad, bueno, un montón de cosas. Entre ellas era ver cómo se hacía el tema del rescate. Primera situación, que no había ambulancias. Toda la provincia de Catamarca tiene 2 ambulancias, ¿no? del sistema provincial, el resto son privadas y son muy pocas también. Pero había 2 ambulancias, con lo cual no se podían asignar al rally porque se quedaba el hospital sin ambulancias. Entonces se pidieron ambulancias prestadas y en ese momento Córdoba se dio para los días del rally 4 ambulancias. Bien, llegaron las ambulancias. ¿Quién las maneja? Porque no había choferes. Entonces mandan 4 choferes de Buenos Aires, del SAME. 4 choferes acostumbrados a manejar en la 9 de julio, no en Camisón Cornisa, en Catamarca. Aparte que pararon para vomitar 14 veces y que casi se caen como 16, no tenían idea por dónde ir. Se perdían los choferes, se perdían las ambulancias, cuando bajaban verdes y 14 horas después de que habían subido. No iba. Hubo que entrenar rápidamente camioneros de Catamarca que tuvieran la autorización especial durante días de rally de manejar la ambulancia con el médico asignado de compañía.
porque eran los únicos que podían manejar a cierta velocidad el camino de cornisa, con el menor riesgo, y aparte poder encontrar los caminos alternativos en el caso de que hubiera algún tipo de derrumbe, inundación, algunas de las cosas que tenían previstas que podían llegar a suceder en esa época. Esto se descubrió en el simulacro que se hizo antes, porque si esto no se hubiera hecho antes, no había manera. El otro problema que hubo también fue que Córdoba también les presta un helicóptero, y cuando se hace el simulacro con el helicóptero no tenía dónde bajar. Dentro de los lugares posibles y más factibles, que de hecho sí, en casi todos los lugares que se marcó hubo algo, pasó algo, en los lugares factibles donde podía haber accidentes grandes que necesitaran ser evacuados con helicóptero por la velocidad, cuando se los intenta bajar no había forma, no alcanzaba la base para que aterrizara el helicóptero. Así que ahí se descubrió que el helicóptero tenía que ser con canasta, no podía ser un helicóptero que bajara. Otra vez se devuelve el helicóptero, se trae otro con canasta, que creo que vino de San Juan, no sé. Todo esto en el antes. Imaginen si todo esto no se probaba, todo lo que podía haber sucedido durante el rally. Con medio mundo mirando ahí, participando, gritando y filmando. Con la presión que eso significa. Y a veces yo siempre digo, tenemos mucha suerte, ¿no? Porque muchas veces pasamos por estas cosas sin darnos cuenta de lo que podría haber pasado. Y no tenemos herramientas para pasarlo si llega a pasar. Lamentablemente lo descubrimos en Cromañón, lo descubrimos en el tren del 11, lo descubrimos en un montón de situaciones donde nos damos cuenta que no teníamos las herramientas que creíamos que teníamos. Pero lo descubrimos en el durante. Entonces es hora de que empecemos a pensar un poquito más en el antes. Los límites propios. Aprender todo lo que venimos diciendo. A qué cosas son mis límites, qué cosas me dan miedo, qué cosas quiero, qué cosas no quiero, qué cosas puedo, qué cosas no puedo, qué cosas no sé. Nos cuesta horrores decir no sé. No sé esto, no puedo hacer, no es para mí. No, nosotros somos todos del sí fácil. Sí, 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 sí. Y después decimos, ¿quién me manda? ¿Cómo salgo de esto? Por no decir que no lo sabemos, por no decir que es algo que no es para nosotros. Y sin embargo, lo que nos hace grandes profesionales justamente es tener un límite. El profesional que sabe todo, que puede todo, que entiende todo, seguramente no sabe nada. Porque no existe alguien que pueda con todo. Todos tenemos un límite, todos hay algo con lo que no podemos, hay algo de lo que no sabemos. Y en general, cuando uno más va caminando en la vida, más descubre que menos sabe, ¿no? Porque se van abriendo tantas y tantas cosas que no tengo la menor idea de esto. Pero voy a averiguar, o me voy a formar, o voy a ver de qué se trata. Eso es lo que nos hace buenos profesores. O voy a llamar al que sabe, y no ocupo yo un lugar que no sé. El trabajo con los mitos. Yo personalmente he visto a bomberos cubrirse enteros con equipos de bioseguridad carísimos para manejar cadáveres y no hacerlo para manejar heridos. Porque creemos que el muerto contamina más que el vivo. Y esto no es así. Hay un manual cortito, fácil, de la Cruz Roja, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que nos dice cómo hay que manejarse con los cadáveres. Y sin embargo no lo leemos. Y tenemos el equipo forense acá, y tenemos un montón de instituciones que nos podrían explicar de qué se trata esto. Y sin embargo, seguimos teniéndole más miedo al muerto que al vivo. Vamos a hablar en un ratito también que esto tiene que ver, por supuesto, con el miedo a la muerte. Y con el manejo de la muerte. Un gran tema. Pero el problema es que exponemos la vida cuando no sabemos cuáles son específicamente las condiciones de bioseguridad necesarias. Entonces, en el momento no las podemos descubrir. No podemos preguntar sobre materiales peligrosos, sobre códigos, no podemos preguntar sobre infecciones, sobre si se contamina o no se contamina el agua, si dejo muchos cuerpos cerca de un río o no los dejo, qué pasa, qué no pasa, cómo los conservo mejor cuando viene el verano, si tengo que esperar que sean derivados, si le pongo hielo o no le pongo hielo, qué pasa cuando pongo un hielo y pongo hielo seco o otro, y cómo marco y cómo hago y cómo cuido una escena y cómo clasifico sus pertenencias y qué hago. No lo puedo descubrir en el momento eso, pero me expongo yo, expongo el progreso de esa situación, que sea mejor,
que sea más fácil para el siguiente profesional que va a tomar la escena, que se preserven las cosas de las personas fallecidas. Pero todos estos mitos nos persiguen todo el tiempo. Y entonces no nos damos cuenta que en realidad estamos haciendo las cosas al revés. Y todo eso tiene una carga emocional enorme. Cuando yo tengo miedo, cuando yo no sé cómo protegerme, cuando siento que algo no está del todo bien, cuando estoy haciendo algo que no sé hacer, cuando voy en la cuerda floja, todo eso nos genera un estrés, una ansiedad, una impotencia que nos termina enfermando, que nos termina poniendo mal, que nos termina enojando. Ustedes miren todo lo que tenemos que hacer antes y podemos seguir toda la jornada, si quieren, las 3 horas hablando del antes, porque uno sigue y sigue y siempre estamos hablando del antes, de la falta enorme que tenemos de trabajo antes. Creemos que una capacitación técnica es suficiente, creemos que saber específicamente manejar una herramienta o específicamente manejar una unidad es suficiente. Pero ¿quién la maneja? Yo puedo tener la unidad más linda, más preciosa que hay, pero si el que se va a subir arriba a manejarla está hecho pelota, es difícil. Es difícil que la unidad funcione bien. Yo puedo tener la tijera más novedosa y más hermosa que haya, pero si quien va a hacer un rescate vehicular está mal y se va a desbordar emocionalmente cuando ve a una víctima, o se va a sentir mal, porque ya pasó por estas historias, porque tiene un familiar que está mal, porque viene de una situación personal difícil y nadie lo sabe, y el grupo no lo conoce. Entonces nos va a pasar muy mal, no hay tijera que lo salve de esa situación. Y no hay equipo que nos proteja de una situación así. Estamos acostumbrados a trabajar, yo siempre uso la palabra rejunte de gente, ¿no? Y no equipo. Es muy complicado construir un equipo. Todos vamos como un rejunte de gente. Nos juntamos y creemos que somos un equipo. Pero un equipo es muchísimo más. Un equipo es compartir la formación integral. Un equipo es saber quién es el que está al lado mío. ¿Qué le pasa? ¿En qué situación está? ¿De qué lo tengo que cuidar? ¿De qué me va a cuidar él a mí? Es aceptar que me diga, che, te veo mal. Hoy no tenés un buen día, deja que lo hago yo. Y esto no es que me está sacando del lugar. Esto es que me está cuidando. Es que me diga, ¿querés contarme? Vamos a cuidarlo, que él hoy no salga, que salga otro día, porque acaba de tener